cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les doy la bienvenida. Nos sentimos felices de tenerles con nosotros hoy y sobre todo de tener la palabra de Dios para poder compartir con ustedes este pan espiritual que alimenta nuestra alma. Y espero, hermano, que tú tengas fortaleza y ánimo para seguir luchando. A veces las situaciones se ponen difíciles, pero Dios está con nosotros y Él nunca te va a abandonar, Él nunca te va a dejar. Esta noche vamos a continuar hablando sobre los nombres de Dios, una respuesta para este tiempo de pandemia. La Biblia tiene y nos muestra muchos nombres de Dios. Un grupo de estos nombres nos revelan quién es Él, quién es Él. Y ahí estuvimos viendo, por ejemplo, el gran yo soy, el eterno yo soy. Génesis 3, Éxodo 3:14. Luego también vimos el nombre de Él, el Yon, el Altísimo, y también Adonai. Hay muchos otros, pero nos quedamos con esos tres porque Adón, el Señor, amo, es el que gobierna, es el que manda. Por tanto, esos nombres nos revelan quién es Dios. Y ahora estamos viendo el otro grupo de nombres que nos revelan cómo Dios se relaciona con nosotros. ¿Cuál es esa relación que Dios quiere tener con nosotros? Primero de ellos, está ahí en Génesis, cuando Abraham dice Jehová Jireh. Es el Dios proveedor. Hermanos, Él es el Dios que va a proveer para todas nuestras necesidades. Y Él te va a proveer. Y Dios tiene muchas fuentes para su provisión. A veces nosotros nos aferramos a un trabajo, a un negocio, y somos humanos y tendemos a eso. Sin embargo, mandato de Dios en su palabra es a que nos aferremos a Él, porque Él es la fuente de nuestra provisión. Él es la fuente de nuestra provisión. Ahora, Él usa diferentes medios para que esa provisión llegue a nosotros. Pero al final, Él es el que nos provee. Él es el que nos provee. Cuentan una historia de una anciana que todas las noches se ponía a orar y le decía a Dios que le proveyera. Era una anciana pobre, era viuda, no tenía familia, vivía sola. Y habían por ahí en el barrio unos chicos bastante perversos y se ponían ahí cerca y escuchaban a la viejita orar, a esta anciana. Y estos chicos salían corriendo y le traían y le ponían comida. Y la señora, gracias Señor por tu provisión, porque solo tú me puedes dar. Y un día los chicos se pusieron a reír de ella. Y le dijeron, ¿y tú crees que es tu Dios el que te provee? ¿Y que es tu Dios el que te responde esas oraciones que tú le haces? Somos nosotros los que te estamos dando comida. Y estaban burlándose de la fe de esta anciana. Y la anciana les dijo, bueno, yo oro a mi Dios y Dios hasta ustedes los ha usado para traer alimento a mí. Ustedes han sido un instrumento de Dios para traer alimento para mí. Y esa es la verdad. Hermanos, Elías fue alimentado por cuervos. Elías fue alimentado por cuervos. Un ángel le trajo pan a Elías. Le trajo una comida, pero buena, fuerte, que le duró como 40 días. Imagínense ustedes. Y así, Jesucristo multiplicó el pan y los peces. Le dio de comer a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Normalmente dicen que había unos 15,000 personas ese día. Y el Señor proveyó. Y Dios proveerá para nosotros. El segundo nombre que vimos el domingo anterior, hermanos, es Jehová Rafa. Y esto es, Jehová es nuestro sanador. Y esto está en el libro de Éxodo 15:26, donde Dios le dice a la nación de Israel, ninguna de las enfermedades que envía a Egipto la voy a enviar a ti, porque yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Y este nombre, hermanos, es importante, como yo les dije, entenderlo a la luz de todo el contexto de la Biblia, lo que se llama analogía de la fe. ¿Qué quiere decir? Que un pasaje no está en pugna, en choque o contradiciendo lo que otros pasajes dicen,
sino todos estos pasajes se complementan, se complementan. Y lo que tenemos que hacer entonces es hacer un estudio a través de toda la Biblia, porque si tú sacas un texto de su contexto, como decía un predicador, saca un texto de su contexto y vas a tener un pretexto para enseñar cualquier tontera. Y eso no es lo que Dios quiere enseñarnos. Por ejemplo, yo les voy a poner, les voy a recordar lo que Dios dijo ahí en el libro de Éxodo. Dijo, yo soy Jehová tu sanador. Pero miren lo que Dios les dice ahí en Éxodo 15:26. Ninguna de las enfermedades que envía a Egipto te la enviaré a ti. Ahora, toda esta gente vinieron al desierto. ¿Y qué pasó con ellos en el desierto, hermanos? Todos ellos murieron. Todos. No murieron de las enfermedades que Dios mandó a Egipto, pero murieron de otras enfermedades. Incluso Moisés, que tenía, la Biblia dice, 120 años. Libro de Deuteronomio 34. ¿Y qué dice? Que él miraba con claridad que era un hombre con una salud y una fortaleza, y Moisés se muere de buena salud entonces, pero se murió. Todos murieron ahí. Ahora, ¿eso contradice de que Dios es nuestro sanador? No. Dios hasta este día a mí me ha sanado y nos tiene bien. Ahora, la enfermedad y la muerte, hermanos, son dos de las cosas que más rechazamos nosotros, que no nos gustan, que luchamos contra eso. A nadie le gusta estar enfermo. A mí no me gusta estar enfermo. Pero la enfermedad y la muerte son parte de nuestra vida. Y como yo les dije, en el libro de Génesis capítulo 3, después de que el hombre peca y Dios lo saca del huerto, dice, y puso una espada que se revolvía para cuidar el camino hacia el árbol de la vida. Porque Dios dijo, no vaya a ser que este hombre coma de ese árbol y se quede viviendo para siempre aquí en esta tierra, en este mundo de sinsabores, de dolor, de sufrimiento, de pecado, de enfermedad y de tantas cosas. Por tanto, la muerte, que Dios nos saque de esta tierra, es parte de su gracia, es parte de su sabiduría, es parte de su amor y de su misericordia. Y termino esto diciéndoles, hermanos, tratando de aclarar esto, porque no quiero sonar a tus oídos como que yo soy un hombre pesimista. No. Hermano, yo tengo una fe increíble en mi Dios. Yo creo en Dios. Yo creo lo que dice la Escritura, pero me gusta ser bíblico y me gusta ser una persona que analizo todo a la luz de este libro maravilloso. A la luz de este libro maravilloso. En el libro de Isaías 53, Dios prometió un Mesías. Y ese Mesías es Jesús. Y él dijo, yo voy a venir, ese Mesías, y voy a llevar sobre mí el pecado de todos ustedes. Pero también, ¿qué dijo? Yo también voy a llevar sus enfermedades y por esa llaga ustedes serán curados. Ahora, fíjense bien, cuando Cristo vino, él fue a la cruz del Calvario y en la cruz, Cristo llevó nuestras enfermedades y también llevó nuestros pecados. Ahora, tú y yo ya recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. La Biblia dice que hemos sido declarados justos, sin culpa, santos, sin pecado, perdonados, lavados de todos nuestros pecados. Ahora, eso quiere decir de que yo ya no tengo pecado y que tú ya no tienes pecado. Primera de Juan 1:8, primera de Juan 1:10. Dice que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Porque aunque nosotros, hermano, estemos perdonados, seamos hijos de Dios, hemos sido justificados, nosotros todavía tenemos pecado. Seguimos luchando con esta naturaleza pecaminosa. Todos nosotros, por muy dedicados al Señor que nosotros queremos ser, el pecado está aquí en esta naturaleza. Pablo dice, he descubierto otra ley en mis miembros.
que me lleva cautivo a la ley del pecado. Pablo dice, hay una ley del pecado que está en mí. Está en mí. Y aunque hemos sido perdonados, justificados, santificados, estamos ya listos para irnos a vivir a la patria celestial, todavía pecamos. Bueno, lo mismo ocurre con la enfermedad. Cristo llevó nuestras enfermedades en la cruz, pero todavía nos enfermamos. ¿Se dan cuenta? Es la misma situación, pero un día, escucha bien esto, nosotros al morir vamos a ir a nuestra tumba, el cuerpo, este cuerpo que Pablo en 2 Corintios 5 le llama el tabernáculo, este tabernáculo que es donde vive mi alma ahorita, este cuerpo va a morir. Dice la Biblia que este cuerpo se deteriora, este hombre exterior se va desgastando y entonces vamos a ir a la tumba un día. Mi alma y tu alma, especialmente de todos los que hemos recibido a Cristo, vamos a ir a estar con Jesús. Pero cuando Cristo regrese y sea lo que la Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, dice los muertos en Cristo, los que murieron con su fe en Cristo, resucitarán primero. Y en ese momento, luego dice, los demás que estén vivos en ese momento, 1 Corintios 15:51, Pablo dice, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, en el momento del rapto, Cristo nos va a levantar. A los que estén muertos, lo va a resucitar. A ese cuerpo se une con esa alma y va al cielo. Y los que estemos vivos, seremos transformados y también llevados juntamente con ellos a la patria celestial, a la casa del Padre, según lo que dice Juan 14, 1, 2 y 3. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ahora, ese día, no hoy, se va a cumplir esa promesa de Isaías 53. ¿De qué? Ahí no habrá más pecado, libres de la presencia del pecado, y no habrá más enfermedad, libres de la presencia de cualquier enfermedad y libres de la muerte. Isaías, perdón, 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora, si yo me enfermo hoy, hermano, yo voy donde el médico y el médico me dice, mire, usted tiene un cáncer y usted va a morir en 15 días o en 3 meses. ¿Eh? Ahora, cuando yo recibo esa noticia me impacta. Y a cualquiera le impacta. Pero hay dos opciones ante una situación de estas. ¿Cuáles son las dos opciones, hermanos? Bueno, yo lo comparto con el pueblo de Dios y el pueblo de Dios comienza a orar y oramos y oramos y oramos y Dios me sana. Me quedo sin cáncer, me quita el cáncer o me quita el COVID. Quedé sano. Es obra de Dios. Él es Jehová el sanador. Puede utilizar medios naturales y medios artificiales o lo que quiera, medicamentos, procedimientos, pero solo Él puede sanar. Ahora, Dios me sana. Yo no sé por cuántos años más, pero al final voy a morir de cáncer o de otra cosa. Pero me sanó. Y damos gracias a Dios y gloria a Dios y el testimonio y todo. Pero la otra opción es que Dios no me sane de ese cáncer y yo me muera. Cuando yo me muero, de todas maneras, Dios me sanó. Porque Él me lleva sin cáncer ya para vivir con Él en el cielo. Entonces, si Dios me sana, hermano, gloria a Dios. Y si no me sana y Él me quiere llevar para vivir con Él, Él es mi sanador y Él me quitará ese cáncer, mi cuerpo irá a la tumba y yo iré al cielo a vivir con Él, ausentes del cuerpo, presentes al Señor, sin cáncer ya. De todas maneras, será una bendición. Si el Señor me sana, será una bendición. Y si el Señor me lleva, será una bendición. Porque al final, Cristo me ha sanado. Y un día yo me voy a levantar de esa tumba. ¿Y qué dice la Biblia? No habrá ni muerte,
ni más lágrimas, ni dolor, ni clamor, ni nada. Porque las primeras cosas pasaron, las que están ahora, y de ahí para allá será una vida completamente diferente con Cristo. Eso es lo que queremos decir cuando decimos, Jehová es nuestro sanador. Hermanos, solo Él nos puede sanar. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Confiemos en Dios. Confiemos en el Señor. Y aquellos que sus parientes amados ya están con el Señor, están mejor. Pablo dice, estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Yo, Manuel Puerto, ¿cómo quisiera irme ya con mi Cristo amado? Si Cristo me dice ahorita, y Pablo lo dice en el libro de Filipenses capítulo 1, si Dios me dice, Pablo, ¿quieres que te deje en la tierra o quieres venirte conmigo? Dice Pablo, no sé qué escoger, porque de las dos cosas, de ambas cosas, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir para estar con Cristo, pero quedar aquí también es necesario por causa del ministerio que estamos haciendo. Pero estamos preparados. Y un día no habrá enfermedad, hermano, no habrá dolor. Aquellos que murieron con problemas de ceguera, por ejemplo, ya no tendrán más ceguera. El día que se levanten de su tumba van a ver correctamente y perfectamente con una visión 20/20. Aquellos que murieron de cáncer se levantarán sin cáncer. Aquellos que murieron mudos o sordos, todo eso se acabará. Porque Él es Jehová nuestro sanador. Y Cristo ya llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Eso es profético y se va a cumplir el día de la resurrección. Libres de toda enfermedad y libres de la muerte. No le tengamos miedo a esto, hermano. No nos gusta, pero que no sea un motivo de estrés, de desvelo, de angustia. Pongamos nuestra vida en las manos de Dios. Y hoy quiero avanzar un poquito con esto y vayan conmigo, por favor, hermano, al libro de Éxodo, capítulo 17 ahora. Éxodo, capítulo 17. Vamos a leer la escritura y dice así la palabra de Dios. Voy a leer para ustedes Éxodo capítulo 17 y vamos a ver el tercer nombre de Dios y es Jehová Nisi. ¿Qué quiere decir Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Mire conmigo por favor, Éxodo capítulo 17, voy a leer versículo 8 en adelante. Entonces vino Amalec. Hermano, Amalec eran unas tribus nómadas que eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. O sea, que eran medio hermanos de los judíos, eran parientes. ¿Okay? Eran de Elifaz, descendientes de, estaba Esaú, Elifaz, y Elifaz tuvo a Amalec. Y de ahí vienen esas tribus nómadas. Eso está en el libro de Génesis 36:12. Usted allá lo puede ir a leer, no tengo tiempo de explicar quiénes eran y qué pasaba con todo. Pero los de Amalec, aún siendo medio parientes de los judíos, los odiaban a muerte. Fueron enemigos de Israel todo el tiempo. Y no solamente en épocas de Moisés, en épocas de Josué, que fue el conquistador, y en épocas de los reyes, Saúl también peleó con los de Amalec, y así. Pero fueron enemigos del pueblo de Dios todo el tiempo, los amalecitas. Y cuando venían por el desierto, entonces dice que les deshicieron la retaguardia. La gente que venía atrás, caminando por el desierto, 3 millones de personas más o menos, los que venían atrás eran los más ancianos, los enfermos, los cansados, esa gente. Y dice que Amalec los alcanzó y los mató a todos ellos. Y entonces, mire cómo dice aquí, versículo número 8, voy a leer, Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Eso es lo que te estoy diciendo. Y eso lo puedes leer también en Deuteronomio 25, 17, 18 y 19. Y dice así, versículo 9. Y dijo Moisés a Josué, escogen los varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que,
Cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando la bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Verso número 14, dice así: y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ahora, esta historia es linda. Salen los amalecitas y empiezan a matar judíos de aquellos que vendían en la retaguardia. Y le dice Moisés a Josué, prepárate, prepara el ejército y mañana sal a pelear con esta gente porque nos está destruyendo a nuestro pueblo. Y Josué sale y dice que Moisés se va a un monte, a la cumbre de ese monte. Y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Pero cuando las bajaba, prevalecían los amalecitas. Pero dice, y de tanto estar con las manos arriba, las manos de Moisés se cansaban. Pero aquí estaba Aarón a un lado y Hur al otro lado. Pusieron una piedra, Moisés se sentó y Aarón detenía la mano derecha e Hur la mano izquierda. ¿Y qué pasó? Claro, ganaron la batalla. Y cuando terminó, Moisés hizo un altar y dijo, Jehová Nisi. Llamó a aquel altar Jehová Nisi. Ahora, ¿qué quiere decir Jehová Nisi? Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Ahora, hermano, una pregunta, ¿qué significa eso? ¿Qué significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera? Bueno, podemos decir muchas cosas, pero me voy a concentrar en una sola esta noche. Es una identificación. Había un enemigo poderoso allí, estaba destruyendo al pueblo de Dios, atacando a Israel, matándolos. Y luego entonces se preparó un ejército improvisado. No era un ejército que estaba preparado para la guerra, si era un grupo de esclavos que habían salido de Egipto. Sin armas, sin preparación para la guerra, ellos lo que sabían era hacer ladrillos, cocinar ladrillos, hacer adobes, lo que nosotros conocemos como adobes, para construir casas. Eso eran en Egipto los hebreos. Y ellos salen y ahora vienen, han cruzado el Mar Rojo y andan en el desierto, van hacia la tierra prometida, aparece Amalek y empieza a matarlos. Y luego, ¿qué pasó? Moisés le dice a Josué, Josué, rapidito, prepara hoy, no hay más tiempo, hoy, porque mañana hay que ir a defender a la nación, hay que ir a defender a esa gente. Josué, como puede, prepara el ejército y otro día salió. Ahora, ¿se dan cuenta lo que dice la Escritura? Cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, prevalecía Amalek. En otras palabras, hermanos, esta guerra no fue ganada ni por las armas, ni por las estrategias, ni por la inteligencia de Josué, ni por la valentía de este ejército. Porque dice que cuando Moisés bajaba las manos, prevalecían los amalecitas. La pregunta es, ¿qué tenía que ver eso de levantar las manos para que Israel prevaleciera y bajarlas y prevalecían los enemigos? Nada. Nadie gana una batalla con las manos arriba. Nadie. La ganan con armas. Esto quiere decir, hermano, que Dios se identificó con Israel, que Israel se identificó con Jehová y que Dios le dio esta gran victoria. Por tanto, Moisés hace un gran altar y le dice Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. ¿Qué quiere decir? Con él nos identificamos nosotros.
nadie más. Y solo Él nos da la victoria. Cuando nosotros nos identificamos con el Señor, Él nos da la victoria. Hermano, esta cuestión de la vida espiritual es un misterio. Es un misterio que tú y yo tenemos que entenderlo. La Biblia dice que esto no se gana ni con armas, ni con fuerza. Dice la Biblia que no se alabe el valiente en su valentía, ni el sabio en su sabiduría. En esto alábese el que debe de alabarme, dice el Señor. ¿En qué? En reconocerlo a Él como el Rey soberano y el único que nos da la victoria. El apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, les dice, acuérdense que la mayor parte de ustedes no son sabios, ni son ricos, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo rico. Hermanos, Jehová Nisi quiere decir, Él es el Dios con quien yo me identifico plenamente. Él es mi bandera, Él es mi estandarte. Una bandera es lo que identifica a una nación. Por ejemplo, cuando tú vas a otro país, vives en otro país, personas que se han ido a vivir a otros países, nosotros vivimos 8 años ahí nomás en Guatemala, pero cuando yo miraba la bandera de Honduras, hermanos, se me rodaban las lágrimas. Me identificaba con esa bandera y anhelaba regresar a mi patria. Quería venir aquí. Yo nunca, hasta este día, me he soñado viviendo en otro país. Amo este país, me identifico. Y cuando yo miro mi bandera, a mí me emociona. Me identifico con mi patria. Eso quiere decir Jehová Nisi. Es el Dios con el cual yo me identifico plenamente, en el cual yo confío, en el cual yo creo, el Dios que me da la victoria. Hermano, esta cuestión no es asunto, la vida espiritual, de ser muy astuto, muy inteligente, muy esto, muy lo, es de una dependencia de ese Dios con quien yo me identifico y que me da la victoria. Dios hizo al hombre en el libro de Génesis 1 y Dios dijo, Génesis capítulo 1, si ustedes quieren, miremoslo rápidamente, por favor. Génesis 1:26, dice la escritura, lo leo para ustedes. Entonces dijo Dios, Génesis 1:26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la Biblia que Dios nos hizo a su imagen. Ahora, hermano, en este punto, Génesis 1 y 2, ¿cuál es la fuente de la identidad del ser humano? Es Dios. Pero cuando el hombre pecó, en el libro de Génesis 3, la fuente de su identidad se quebró. La fuente de su identidad se quebró. Y dejó de ser Dios, esa fuente de identidad para nosotros. Y el hombre en su situación natural de pecador anda buscando dónde está su identidad. Y por eso ustedes miran que hay tanta distorsión en el ser humano. Hay alguna gente que ni aún sexualmente se identifica. Ay, dice, es que yo soy un hombre atrapado en un cuerpo de mujer. ¿Ve usted? O yo soy un hombre, una mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Y ahora los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. Una falsa identidad. ¿Qué pasó, mis hermanos? Las bases humanas de nuestra identidad fueron socavadas. Fueron socavadas. ¿Y qué es la identidad? Es todo lo que yo soy en este momento. Todo lo que yo soy.
Esa es mi identidad. Es lo que tú eres. Desde el día que fuiste concebido hasta este día. Todo lo que has logrado conocer, saber, experimentar, estudiar, todo. Eso es tu identidad. Ahora, según la psicología moderna, que yo discrepo mucho con algunos conceptos, un día un chico era psicólogo, compartimos el evangelio y conoció a Cristo y comenzó a asistir a la iglesia. Y después de estar ahí como unos 2 años en la iglesia, un día se me acercó y me dice, ¿sabe una cosa, pastor? Yo estoy aquí en la iglesia, he aprendido, he conocido mucho, pero me doy cuenta de una cosa, la psicología y la Biblia a veces, la mayor parte de veces, no van de la mano. Y sabe una cosa, yo me voy de la iglesia. Y se fue de la iglesia. Me lo dijo así claramente. Lo que él dijo, yo prefiero la psicología que la Biblia. Y dejó al Señor y se fue. Y hasta ahora que yo sepa, no ha regresado. Pero te digo una cosa, hermano. Según estos conceptos que han estudiado, por ejemplo, los aspectos externos de nuestra identidad, ¿cuáles son? Bueno, la apariencia. Por eso es que la gente gasta tanto en cosmetología. Estaba escuchando que 8.000 millones de dólares al año se gastan en pinturas y en esto y en retoques y en lo otro. La apariencia, el vestirnos, que me miren bien vestido, el andar en un buen carro. Entonces, mi identidad se va uniendo a estas cosas. La apariencia es uno de estos. Luego, nuestras capacidades están relacionadas con nuestra educación, el título que tenemos, ese es parte de nuestra identidad. Por eso hay gente que une su personalidad a su título, porque es su identidad. Si usted no le dice doctor, lo va a matar, porque él se identifica que él es doctor y él no permite ser reconocido de otra forma. No le diga el nombre, porque a él no le interesa el nombre, pero dígale abogado, doctor, ingeniero, arquitecto, perito, maestro, porque esa es su identidad. Pero también está el estatus. ¿Qué es el estatus, hermanos? Es la posición que nosotros tenemos frente a los demás. Por eso es que hay clase alta, que clase media alta, que clase media media, que clase media baja, que clase baja, que clase más baja y que clase más abajo. Estatus. ¿Y cómo nos gusta? Y entonces, como el hombre, escucha bien esto, hermano, no tiene una identidad propia, se agarra de estas cosas, se identifica con estas cosas. Todos los seres humanos, porque estamos dañados. ¿Sabe por qué? Porque la fuente de tu identidad se fracturó. Pero también, hermano, tenemos otro tipo de identidad. Eso es lo de afuera, pero tenemos lo de adentro también. Aquí, lo del corazón, que es lo que está contaminado con el pecado. Es lo que está aquí adentro. ¿Qué es lo que necesita un ser humano, según lo que dicen algunos expertos, en cuanto a las bases internas de nuestra identidad? Bueno, dicen primero que yo tengo que tener sentido de valor. Primera cosa, que el ser humano necesita para tener una identidad. Que tú vales. Entonces, cuando tú estás educado en un hogar donde no te valoraron, donde te infravaloraron, donde te trataron mal, donde te dijeron que era burro, que no servías, entonces te desvalorizaron. Y tú creces y vas creciendo con esa personalidad dañada que no sirve para nada. El sentido de valor. Luego también el sentido de suficiencia, que es lo mismo, está muy relacionado. Muy relacionados. Pero también está el amor y la aceptación. Si tú te creaste en un hogar donde no tuviste amor, donde no fuiste aceptado, entonces tú tienes problemas. Hay gente que no puede aceptar un abrazo. Dice, es que cuando yo era niño nadie me abrazaba, solo coscorrones me daban y solo empujones y solo quítate burro, hacete para allá que no servís para nada.
Entonces vamos creciendo, hermanos, con toda esta personalidad muy dañada. Y por eso es que hay personas aún que se meten a grupos dañinos porque están tan dañados de su personalidad que quieren dañar a otros. Y ellos matan. Hay gente que mata como si fuera a matar. Le duele más matar a un perro que a una persona. Estaba leyendo yo esta semana el testimonio de una persona que era gatillero en una de estas pandillas de aquí por La Vega, por esa zona de por ahí, el Pedregal. Y dice que cayó preso y allá en prisión empezaron a compartirle el evangelio. Y él allí entendió su situación. Y ahí él le pidió perdón a Dios. Y cuando él, dice, le pidió perdón a Dios y recibió a Cristo como su Salvador, entonces, dice, en ese momento, dice él, empecé a entender y a sentir todo lo que yo había hecho. De tal forma que ya no podía ni dormir, dice, pensando en lo malo que había hecho. Y él dice, en la noche se me venían las caras de las personas pidiéndome clemencia y que no los matara. Y aquello me mataba y me torturaba hasta que Dios me sanó. Él tuvo que irse de Honduras y ahora está predicando en otro país. Pero te voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Que hemos fracturado la fuente de nuestra identidad. ¿Con qué te identificas tú? ¿Con tu título? ¿Con la colonia donde vives? ¿Te identificas acaso con el carro que andas? ¿Con el apellido que tienes? ¿Cuál es la fuente de tu identidad? Y te voy a decir una cosa, hermano. Nada de eso nos va a ayudar para ganar una batalla espiritual. Nada. Tú puedes tener mucho dinero en el banco, puedes tener una buena casa, vivir en las mejores colonias, y eso no te va a ayudar a ganar una batalla espiritual. Tú puedes estudiar y tener todos los títulos que puedas alcanzar. Fíjate bien, no estoy hablando de que eso sea malo en sí mismo. Lo malo es unir nuestra identidad a esas cosas. Eso es lo malo. Creer que tú vales porque vives en una colonia de lujo, o porque andas un carro caro, o porque tienes títulos universitarios. Todo eso no vale. En la vida espiritual, lo que vale se llama Cristo Jesús, mi hermano. Cuando nosotros entonces, mira bien, venimos a Cristo de nuevo, Él entonces se convierte en la fuente de nuestra identidad. ¿Cuál es la fuente de tu identidad? La fuente de tu identidad es Cristo. ¿Por qué? Porque fuiste creado a imagen de Dios. Ahora, fíjate bien, cuando el hombre peca, queda separado de Dios. Su fuente de identidad, que es Dios, la pierde. Y entonces tiene que empezar a agarrarse de todas estas cosas para lograr tener algo de identidad. Y eso es natural, porque ese es fruto del pecado. Pero eso no va a llenarte. Y nunca vas a tener una buena y sana identidad. Ahora, el hombre se convierte en pecador, queda fracturada su relación con Dios, queda separado de Dios. ¿Y qué ocurre, mi hermano? Viene el Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo viene, esto es clave. Él va a la cruz, Él viene para ir a la cruz del Calvario. ¿Y cuál es el propósito de Dios al mandar a su Hijo y que su Hijo muera, que lleve mis pecados y que me sustituya a mí ahí en la cruz? El propósito de Dios es volver a la comunión con Él, que el hombre pueda volver a la comunión con su Dios para que pueda encontrar de nuevo ¿qué? La fuente o su fuente de identidad en Dios de nuevo. Y por eso solo es que en Cristo nosotros nos identificamos plenamente como personas
Yo quiero que miremos algunos puntos. Ve conmigo a Lucas 4, por favor. Mira conmigo Lucas capítulo 4. Vamos a leer la Santa Escritura. Mira conmigo Lucas 4. Este pasaje es muy clave que tú lo entiendas, lo mires y sobre todo que lo vivas. Porque te voy a decir una cosa, mi hermano. Todo el rechazo que tú tuviste en tu niñez, en tu juventud, el bullying que te hicieron en la escuela, en el colegio, toda tu baja autoestima, toda tu autolástima. Hay gente que así mismo, ay, medio no sé, porque no sé qué. Toda la culpa que tú estás cargando, la depresión, toda esa inseguridad que hay en ti, la ansiedad. Hay gente que aún se auto-odia a sí mismo. A sí mismo se odian. Tus pesadillas, la soledad, la incapacidad de amar y de ser amado, de aceptar el amor de otras personas. Algunos incluso en prácticas de pecados esclavizantes. Hay gente que se esclaviza al alcohol, al cigarro, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio. Esos pecados esclavizantes. Pensamientos pecaminosos y destructivos. Fantasías. Y toda esta vida que nos tiene esclavizados. El único que te puede sanar es Cristo. ¿Sabes por qué? Porque solo Él murió en la cruz del Calvario por tus pecados para liberarte y romper todas esas ataduras y hacer de ti una nueva persona. Ya lo vamos a ver en unos momentitos. Queridos hermanos, si Cristo no puede sanarte a ti, nadie te va a sanar. Si Cristo a través de su poderosa palabra no te puede sanar a ti, ¿quién más te podrá sanar? Él es la fuente de tu identidad. Y Él vino para restaurar tu vida. Él es tu bandera. Él es tu Jehová Nisi. Solo Él puede sanar tu corazón y darte la victoria, así como allá la tuvieron los hebreos en Éxodo 17. Cuando Cristo viene a tu vida y tú le recibes, Él entra a lo más profundo de tu ser. Y desde ahí adentro, Él te restaura, te limpia, te sana, te cura las heridas, te hace una nueva criatura. Mira conmigo, por favor, Lucas 4. Este pasaje es uno de los pasajes que a mí me fascina. Dice así, versículo 16. Vino a Nazaret, Jesucristo, donde se había criado, y en el día de reposo, un sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Mira qué interesante. ¿Y por qué te digo que esto es interesante? Porque Jesús no agarró un libro como este, con los libros ahí ya en orden, y lo agarró con capítulos y con versículos y vamos a buscar tal capítulo. No, no. Era un rollo. Y ese rollo tenía dos partes. La parte de arriba tenía un palo ahí y la parte de abajo. Y entonces había que ir enrollando arriba y desenrollando abajo, sin capítulos, sin versículos, sin títulos, sin nada. Un solo escrito. Hasta que llegó a ese punto donde él quería leer. Porque esto es clave, hermano. Mira lo que dice la Escritura. Halló el lugar donde estaba escrito. Y leo para ti el versículo número 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice la profecía, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esto está en Isaías. Y leyó justo lo que él quería leer.
el Señor Jesucristo. Y ahora dice, versículo 18, 20, y enrollando el libro, de nuevo volvió a enrollarlo como era lo normal, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, esto me encanta, hermano querido. Esto es alentador, esto es esperanzador, esto es maravilloso. Mira lo que dijo Jesús, versículo 21. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No tienen que esperar más. No tienen que esperar más. Cuando tú te identificas con Cristo, dijo Jesús, yo cumplo esto en tu vida. Primero, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para esto. ¿Con qué propósito vino Jesús? Dice el versículo número 18. Primero, a dar buenas nuevas a los pobres. Y esto lo dijo allá en el libro de Mateo 5. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son? Son aquellos que reconocen su miseria espiritual, que no le pueden pagar a Dios para que Dios perdone sus pecados, y van a Dios y le dice, Dios, yo tengo una deuda contigo, te he ofendido y no te puedo pagar para que me perdones mis pecados, pero yo creo en Cristo y lo recibo como mi Salvador. Esos son los pobres en espíritu. Y dice el Señor, tengo buenas noticias para ellos. ¿Cuál es la buena noticia? Que si tú llegas a Cristo, Él perdona todos tus pecados y te regala la vida eterna. Solo tienes que recibir a Cristo por la fe como tu Salvador personal. Y cuando tú permites que Cristo entre en tu corazón y cuando tú reconoces tu miseria espiritual, mira cómo dice la Escritura acá. ¿Qué dice? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si tu corazón ha sido quebrado, hay esperanza en Cristo. Si te identificas con Cristo y le recibes como tu Salvador, Él sanará tu corazón quebrado. No importa qué tan grande sea la fractura que hay en tu corazón o si tu corazón está hecho pedazos. Hay gente que fue violada, que fue ultrajada. Mire, yo conozco personas que su vida fueron una miseria, pero una vez se encontraron con Cristo y Cristo les hizo una nueva persona, una nueva criatura. Personas sanas, personas que estaban llenas de odio, de violencia, de amargura, de las vidas más miserables. Al identificarse con Cristo y al venir a Él, Cristo agarró esos pedazos e hizo un nuevo corazón. ¿Qué más viene a hacer Jesús? A pregonar libertad a los cautivos. ¿A qué cautivos? A los que son esclavos del pecado. Si tú eres esclavo de algún pecado, no importa si esto se llama adulterio, fornicación, alcoholismo, drogadicción, pornografía, no importa, mi amigo, mi hermano, Cristo tiene poder para libertarte de esa esclavitud. Si tú eres esclavo del dinero y eres avaro, Cristo tiene poder para romper esa atadura del diablo en tu vida. ¿Qué más? A dar vista a los ciegos. Y estos ciegos, más que los ciegos que andan ahí en la calle, que no miran, son ciegos espirituales, que vamos dando tumbos en la vida. Hay gente que va dando tumbos, tropezando, porque no entiende qué es la vida. Y cada vez comete más errores, y cada vez se daña más, y cada vez está dañando más a su familia, y cada vez cometiendo más errores. Pero Cristo puede abrirte tus ojos espirituales. Y solo Él lo puede hacer, dice Pablo. Dice, tenemos una venda, la cual por Cristo es quitada. ¿Y qué más dice? A poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos por el diablo. Gente esclava de Satanás. Cristo dice, yo vengo a romper esas ataduras de brujería, del zodíaco, de la lotería y de toda esta basura que nos esclaviza. ¿Qué dice la Biblia? Cristo dijo, yo vengo a poner en libertad. Y Cristo dijo en Juan capítulo 8, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué dice?
a predicar el año agradable del Señor. ¿Sabe lo que significa? A predicarle las buenas noticias, el evangelio. Si tú te identificas con Cristo, vas a tener victoria. Jehová Nisi, Él es mi estandarte. Él me da la victoria. Eso fue lo que pasó en Israel. Un pueblo de esclavos, un pueblo que solo sabía hacer ladrillos, un pueblo que había estado 400 años en esclavitud, y ahora viene, otro pueblo lo ataca. ¿Y qué dice Moisés? Josué, prepara un ejército. Y yo me imagino que Josué dice, ¿qué ejército voy a preparar? Y agarra lo que puede. Y cuando Moisés levantaba las manos, Israel prevalecía. Y cuando las bajaba, prevalecían los amalecitas. Cuando Moisés quedó con sus manos bien firmes arriba, porque a Aarón y Hur se las sostuvieron, vino una victoria total. Moisés dijo, Jehová Nisi, Jehová es mi estandarte. Me identifico con él y él me da la victoria. Hermano querido, la palabra de Dios dice en el libro de 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando uno va en la carretera, a veces se pincha una llanta. Entonces uno se para, quita la llanta buena, pone la llanta pinchada, pone la de repuesto, pone la que se pinchó allá atrás y sigue. Y en la primera llantera que encuentra, se para y le dice a la persona, arrégleme esta llanta que se me pinchó ahorita, o se me punchó. Viene el llantero, la desarma, la lija bien, le pone un parcho, la infla y sigue. Cuando tú vienes a Cristo, mi hermano, y mi amigo, si tú no conoces a Cristo y vienes a Él, escucha bien, Cristo no te va a poner un parcho aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. No, no, no. ¿Sabe lo que dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú eres una nueva creación de Dios. ¿Te acuerdas cuando Cristo se encontró con Nicodemo? ¿Qué le dijo? De cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Necesitamos un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y cuando tú llegas a Cristo, entonces vuelves a la fuente de tu identidad. Por ejemplo, Pablo, ¿qué dijo? ¿Te acuerdas en el libro de Filipenses capítulo 3? Yo era benjamita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, era fariseo, conocía el Antiguo Testamento, ¿qué era lo que no tenía? Pero cuando yo, dice, me identifiqué con Cristo, todo eso dejó de ser mi gloria, mi identidad. Porque yo, dice Pablo, entendí que Cristo era mi identidad. Y todo eso, que era para mí ganancia, ahora lo he estimado como pérdida. Y dice, como estiércol, porque me he encontrado con Cristo. Hermano, Cristo es nuestra identidad. No es mi título, no es mi dinero, no es mi casa, no es el carro en que ando. Lo que me da una identidad a mí y que me da la victoria sobre todas estas cosas se llama Jesús. Él es la única salida para tu vida. Solo Él puede lavarte de todos pecados. Solo Él puede entrar en tu corazón y reconstruir tu vida, haciéndote una nueva criatura. Y Él te da la victoria. La victoria no la vamos a obtener porque somos muy inteligentes, muy astutos, muy sabios, muy sagaces. No, no, no. La victoria la vamos a obtener con Cristo Jesús en nuestro corazón. Y cuando nosotros venimos a Cristo, entonces Él nos hace una nueva criatura. Y Él nos da la victoria. Hermano, no tienes que estar de esclavo de nada. Experimenta esa victoria en Cristo, esa libertad en Cristo. Pero tienes que orar
y dejar que Cristo trabaje en tu corazón. Que Él te dé el poder. Y quiero terminar leyendo lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios. Yo quiero que mires este pasaje conmigo. Me encanta este pasaje. Lo leo varias veces porque siento, hermanos, que este pasaje me habla mucho a mi corazón. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 4. Yo quiero que mires esto, por favor. 2 Corintios capítulo 4. Hermano, yo les he preguntado muchas veces, cuando Dios hizo a Adán y Eva allá en el huerto del Edén, ¿qué religión tenía Adán y Eva? Adán y Eva eran católicos, eran mormones, eran testigos de Jehová, pentecostales, bautistas, centroamericanos. ¿Qué religión tenía Adán y Eva? En el huerto del Edén no había religión. Lo que había en el huerto del Edén era una relación con Dios. El hombre podía platicar con Dios, era amigo de Dios, era santo como Dios. No había pecado en su vida. Y el hombre tenía una intimidad con Dios profunda. Pero cuando eso se fracturó, se quebró, se rompió por causa del pecado, el hombre decide desobedecer a Dios, entonces el hombre empieza a dar tumbos. Aún hay gente que cree que su religión es su identidad también. Y el hombre empieza a crear las religiones. La religión, hermano, es un invento del ser humano. Siglos después vino Jesús. Muere en la cruz del Calvario pagando por todos nuestros pecados. Es sepultado, resucita y se convierte en el único Salvador. Y Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Ahora, ¿qué religión fundó Jesús? Bueno, si tú hablas con los católicos, dicen, la iglesia católica, hermano, es la primera. Si tú hablas con los mormones, dicen, no, las mormones fueron. Si tú hablas con los pentecostales, no, los pentes fueron. Si Jesús hablaba en lenguas y los apóstoles también. Pero si hablas con los bautistas, no, la bautista. Y todo el mundo se apropia de que ellos son la religión que Jesús fundó. Pero Jesús no fundó ninguna religión. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Pagó para que nosotros volviéramos a restaurar la relación con Dios. Y lo que Él quiere es que tú tengas una nueva relación y regreses a la fuente de tu identidad, quien es Dios. Y cuando tú le permites a Cristo entrar en tu corazón y le recibes como tu Salvador personal, único y suficiente por medio de la fe, mira lo que dice aquí. 2 Corintios capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis capítulo 1, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Habla del poder, de la omnipotencia de Dios, que sin ayuda de nadie y de la nada creó todo lo que existe, porque es el Dios omnipotente. Mira el versículo 6, estoy leyendo 2 Corintios 4, 6. Ese Dios es el que resplandeció en nuestros corazones. Cuando tú recibes a Cristo, ese Dios viene a vivir en ti. Y tú eres templo del Espíritu Santo, que trae la presencia de Dios y de Jesús a tu vida. Mira cómo dice, para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Versículo número 7, pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? Dios viviendo en nuestro corazón. ¿Pero qué dice? En vasos de barro. Ese tesoro que se llama Dios vive en vaso de barro. ¿Quién es el vaso de barro? Soy yo. ¿Y por qué Dios permite que yo sea débil y frágil como un vaso de barro? Mira lo que dice el texto. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tú no puedes descansar en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu título, en tu dinero, en tu casa, en tu sabiduría, en nada. Porque vas a perder la batalla. Dios es Jehová Nissi.
Él es tu estandarte. Identifícate con Él. Permítele que Él entre a tu corazón y Él te va a dar la victoria. Hermanos, tenemos a Dios en nuestro corazón. En este tiempo de pandemia, tú tienes a Dios en tu corazón y Él es tu Salvador. Él te va a guiar, Él te va a dar la victoria, Él te va a sacar adelante. No son nuestras fuerzas. Tú no me puedes decir en este momento, mire, pastor, es que yo tengo mi empresa y mire que yo tengo mi dinero en el banco y mire, todo eso se puede derrumbar esta misma noche. Todo. ¿Quién de ustedes en diciembre del año pasado, ahí celebrando Navidad, Año Nuevo, tuvo la idea de que esto iba a pasar? Nadie. ¿Qué va a pasar más adelante? No sabemos, pero sí sabemos una cosa. Dios es mi estandarte. Yo me identifico con mi Dios y Él me da la victoria. Hermano, tienes a Dios en tu corazón. Él es tu estandarte. Identifícate con Dios. Olvídate de todo lo demás. Pablo dice, todo eso es basura, porque quiero tener a Cristo cada día en mi vida como mi identidad, como el que me da la victoria. Ánimo, hermano. Hay victoria en Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, te invito a que recibas a Cristo como tu Salvador. Y Él te va a sanar todo tu corazón. Va a perdonar tus pecados. Si tu corazón es quebrado, Él lo va a restaurar. Si tienes esclavitud de pecados, Él te va a liberar. Entrégale tu vida a Jesús. Solo en Él hay esperanza. Oremos. Padre, gracias porque tú nos amas tanto, que mandaste a tu Hijo para restaurar nuestra vida, para perdonarnos y regalarnos la vida eterna. Y ahora somos tus hijos, Señor, y podemos vivir en victoria, porque Cristo en la cruz derrotó al diablo, derrotó el pecado, derrotó la carne, derrotó todo, Señor. Y ahora nosotros pertenecemos a Cristo. Y Él vive en nuestro corazón. Y a través de Él, con su poder, tenemos la victoria. Señor, gracias por esta noche. Te pido tu bendición para todos mis hermanos. Que todos esta noche podamos decir, Jehová Nisi, Él es mi bandera. Con Él me identifico y Él me dará la victoria. Padre, que tú seas glorificado en cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un abrazo para ustedes. Que Dios los bendiga. Y el viernes continuamos con esta reflexión. Un abrazo.